Bien, pues parece que todo está bien. Entonces, vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando. Eh, Me parece que nos habíamos quedado en esta diapositiva de los transductores de desplazamiento, en especial el LVDT. Y bueno, vamos a continuar a partir de aquí y recuerden que pueden hacer algún comentario, pregunta a través del chat. Voy a estar fijándome en el chat. Eh, entonces, decíamos que de los transductores de desplazamiento tenemos los inductivos que están basados en una bobina, como habíamos mencionado en este punto. Por ejemplo, aquí con una ecuación muy característica y que es G, la constante de forma geométrica del núcleo, N es el número de espiras y mu es la permeabilidad del medio. La variación de la propia inductancia o de la inductancia mutua entre dos o más es el indicativo del desplazamiento, típicamente a través de un núcleo móvil de ferrita o hierro, ¿verdad? El más utilizado es el LVDT, que consta de 3 bobinas, un primario y 2 secundarios, conectados en serie los secundarios pero con polaridad opuesta para alcanzar un margen amplio de respuesta. Las 3 inductancias mutuas se alteran por el movimiento del núcleo. De modo que este núcleo está montado de modo que cualquier pequeño movimiento produce un desplazamiento y modifica estas inductancias mutuas. Vean, aquí habíamos platicado acerca de esto, de cómo está constituido aquí el primario, el secundario, el 1 y el 2. Vean cómo las polaridades aquí están y están conectados en forma opuesta, de modo que sería la salida neta, sería la resta de S1 y S2. Aquí está un corte transversal de un transductor de este tipo, de modo que el movimiento del núcleo favorece a uno u otro secundario. La salida la podríamos ver de esta forma. Claro que más adelante, esta es la parte lineal, pero ya más adelante tendríamos una saturación, ¿verdad? Pero ya en la parte lineal se porta de esta forma. Y bueno, hasta aquí habíamos llegado en la sesión anterior. Aquí podemos ver unos modelos de este tipo de transductores. Claro, son pequeños, vean el tamaño del cable y estos transductores que, bueno, tienen muchas aplicaciones industriales y por supuesto la que nos interesa serían las del giro biomédico. Bien. Déjenme ver si no hay preguntas. Ok. Vamos a ver otro tipo de transductor de flujo electromagnético. El flujo de sangre con velocidad U a través de un vaso sanguíneo de diámetro L y colocado en un campo magnético B perpendicular al flujo, provoca la separación de aniones y cationes debido a una fuerza F normal a B y al flujo sanguíneo, que tendría esta forma.
¿verdad? Donde Q es la unidad de carga elemental. Vaya, la carga del electrón, ¿verdad? Entonces, vean aquí, este sería un vaso sanguíneo. Los aniones cationes que van, al azar, moviéndose a lo largo, pero si lo sometemos a un campo magnético perpendicular al flujo, estos aniones y cationes se alinean en esta sección. Y aparte, si tenemos electrodos con los cuales medir la diferencia de potencial en esta sección, vamos a medir aquí un voltaje, ¿verdad? Entonces, gracias a esta medida podemos deducir esta velocidad de flujo. La separación de estas partículas moviéndose sobre la pared interna del vaso genera una fuerza contraria a F0 que tiene la forma que vemos aquí, donde E es el campo eléctrico debido al movimiento de las partículas cargadas y V es el potencial a través del vaso. Y esta relación es la que nos ayudaría a medir la velocidad de flujo. Así, el voltaje es proporcional al flujo de sangre. En equilibrio, pues, este voltaje es 0, ¿verdad? Y bueno, estos tipos de transductores suelen ser de gancho que queda ajustado al vaso sanguíneo y contiene bobinas eléctricas para producir un campo magnético transversal al flujo sanguíneo. Además, contiene 2 electrodos para el sensado de los biopotenciales que se inducen. El voltaje de flujo inducido tiene la misma frecuencia de la excitación magnética. Vemos aquí una imagen de este tipo de sensores de tipo de gancho. Vean, aquí tenemos los electrodos para medir la diferencia de voltaje y aquí va el vaso sanguíneo y aquí el campo magnético, la generación de campo magnético que se necesita en esta sección. Y bueno, se evitan errores de corrimiento de voltaje utilizando voltajes alternos. Vamos a ver otros tipos de transductores de desplazamiento que bien puede ser un potenciómetro como un transductor tipo resistivo que convierte un desplazamiento lineal o angular en un voltaje de salida a través de un contacto deslizable a lo largo de la superficie del elemento. Vaya, probablemente todos ustedes ya trabajaron con algún tipo de goniómetro y que bueno, ahí se pueden utilizar bastante bien estos tipos de potenciómetros resistivos, ¿verdad? Que los tenemos de desplazamiento como este de aquí o bien rotatorios como este de acá, ¿verdad? Probablemente ustedes también han utilizado el dinamómetro, que es un resorte con cierta elasticidad ya caracterizada.
y bien se puede acoplar el dinamómetro a un potenciómetro deslizable como este. Aquí, acá, y claro, el dial o cursor, ponerlo a esta parte del dinamómetro, de modo que se puedan caracterizar diferentes pesos, diferentes cargas, y después tomar el voltaje de salida del potenciómetro y digitalizarlo para cuestiones de control, ¿verdad? O bien los goniómetros, que probablemente ya llegaron a ser algunos de ustedes, para ver los ángulos de flexión de alguna articulación con algún mecanismo adaptado a la rodilla o a otra articulación. Bien. Aquí tenemos algunos tipos de potenciómetros. Vean aquí hasta unos más robustos. Los deslizables también. Ok, vamos a continuar. Tenemos otros tipos de transductores, como por ejemplo el elástico resistivo. Algunas veces es deseable medir los cambios de volumen en alguna extremidad cuando el flujo sanguíneo es temporalmente ocluido. Esto es la pletismografía. Más adelante vamos a abordar este tema de pletismografía en forma muy amplia. Va a ser toda una sesión de PowerPoint que vamos a tener. Ahorita baste decir que la pletismografía es para medir volúmenes, ¿sí? Luego hay confusiones, que algunos piensan que es para medir masas, que para medir otras cosas. No, es medir volúmenes. Puede ser el volumen de una masa, el volumen de un gas, el volumen de sangre, el volumen de algo, ¿verdad? En un compartimento. Entonces se utilizan diferentes técnicas para medir cómo varía el volumen de ese compartimento con la sangre, con un gas, con algo, ¿verdad? Pero bueno, y esto es en muchas ocasiones utilizado para la detección de coágulos sanguíneos. Por ejemplo, si una persona pues tiene un coágulo que impide la llegada o salida de sangre en alguna región corporal, pues este segmento corporal va a tender a aumentar su volumen o a disminuir o algo, ¿verdad? Y el médico necesita monitorear esos cambios. Ok. Ajustando un transductor elástico resistivo en una pierna, por ejemplo, se mide la razón de cambio de la resistencia en el tiempo del transductor elástico resistivo. Con la existencia de un coágulo, el volumen de sangre tardará más tiempo en desalojar la extremidad a través de las venas después de remover la oclusión. El cálculo de la variación resistiva está dada por un factor de estiramiento proporcionado por el fabricante, que es este. ¿De acuerdo? Un transductor elástico similar se utiliza para el seguimiento de los ciclos respiratorios, sujetando la banda elástica en el tórax.
Y entonces, si monitoreamos el voltaje en esta resistencia elástica, vamos a ver las variaciones del voltaje, ¿verdad? Este tipo de transductor, pues básicamente es una banda elástica, pero que tiene un valor óhmico de lado a lado. Es como una resistencia elástica. Entonces, si se estira, cambia su valor óhmico, y si se relaja, pues regresa a su estado normal. Y se le trataría como una resistencia normal en un divisor de voltaje. Tenemos también otros tipos de transductores de tensión. Los transductores de tensión miden los cambios en la longitud de un objeto debido a una fuerza aplicada. Producen un cambio proporcional de resistencia en respuesta a un cambio fraccional, una delta L, en la longitud del objeto o tensión S. Si este es una L, delta L, ¿ok? Entonces la tensión va a ser igual a la fracción de cambio en la longitud entre la longitud total, ¿verdad? Por ejemplo, un conductor de longitud L1, perdón, L nada más, con área transversal A y resistividad ρ, tiene una resistencia, como probablemente recuerden haber visto en sus cursos de física, de ρ por longitud entre área transversal. Entonces, recuerden, hagan de cuenta, este es el conductor. De aquí a acá es su longitud. Aquí tenemos su diámetro A. Creo que sí lo llamamos A. Y su resistividad, ¿verdad? Entonces, probablemente ustedes ya hayan interaccionado con este tipo de conductores. Aquí en México se le conoce mucho, uno muy popular es el micrómel. Que lo pueden encontrar en artículo 123 o en la calle de Victoria, donde hay algunas tiendas que venden carretes de este tipo de alambres. Pues las parrillas, las parrillas eléctricas donde se conectan y calientan su agua o lo que sea. Ven la resistencia, un resorte que se pone al rojo vivo. Bueno, ese es el micrómel, ¿verdad? Y lo venden a diferentes valores óhmicos por metro. Por ejemplo, 1 ohmio por metro, 10 ohmios por metro, etcétera. De modo que ustedes pueden comprar una cierta longitud de alambre micrómel y hacer su propia resistencia para diferentes cosas. Y bueno, el típico, el más caro, es el Constantan, que es el que más se utiliza, pero bueno, el micrómel sale mucho más barato, no arroja valores óhmicos tan precisos, pero bueno, es digamos que el más utilizado. Vamos a seguir hablando al respecto de esto. Si se somete a una tensión dentro de su límite de elasticidad delta L, el volumen debe permanecer constante. De modo que si tengo aquí mi conductor
Bueno, disculpen que no me salga tan bonito, pero hagan de cuenta, es un conductor bien hecho. Y lo someto a diferentes fuerzas de estiramiento, por ejemplo, o compresión, el volumen va a permanecer constante, ¿verdad? Pero su longitud va a variar de aquí a acá porque lo estoy estirando. Esta fracción de cambio en su longitud, delta L, lo podemos ver de esta forma. Longitud por área transversal va a ser igual a la longitud más el incremento o decremento en su longitud por el área total. Ok, entonces aquí podemos trabajar con estas ecuaciones y podemos decir entonces, despejando AT, que sería igual a esto, y de acuerdo a nuestra definición anterior, la resistencia va a ser ρ. Recuerden ustedes acá nuestra resistividad ρ, ¿sí? Pero aquí ya incluiríamos nuestra variación en la longitud. De modo que podemos decir que la variación en la resistencia de este material va a ser la total menos la variación obtenida. En otras palabras, podemos decir este factor menos el original. Sí, perdón, esta es la resistencia nominal y esta es la variación de resistencia incluida. Y bueno, haciendo álgebra llegamos a esto. Por lo que podemos decir que la variación en la resistencia, haciendo álgebra, vean, aquí tengo este binomio al cuadrado, lo desarrollamos, hacemos álgebra y llegamos a que la variación de resistencia va a ser esto. Vamos a definir a G como el factor de tensión y va a ser el cociente de la variación en su resistencia, la tasa de variación de resistencia entre la tasa de variación en longitud. Y que bueno, esto tendería a ser 2 para el constantán. Para un conductor metálico como el constantán, G es aproximadamente 2. El alambre nicromo, que bueno, aquí en México es conocido como micromel, también es utilizado. Los de tipo semiconductor tienen una G, un factor de tensión que ya es mucho más sensible. Y vean ustedes, ya es de alrededor de 70 a 100 veces mayor, por lo que son más sensitivos. Vean, aquí hay unos pequeños sustratos con constantán depositado para hacer mediciones de tensión. Por supuesto, en muchas aplicaciones se utilizan los puentes resistivos. Si recuerdan el puente de Winston, es muy importante la utilización del puente de Winston. Aquí pongo una resistencia y se me borra, etcétera.
Sí lo recuerdan, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar más acerca del puente de Winston, del puente de impedancias, etcétera, para instrumentar diferentes aplicaciones. Y bueno, tenemos también las galgas extensométricas como transductores de presión. Estas se clasifican típicamente en unidas y no unidas. Un transductor de tensión unido consta de un filamento conductor resistivo depositado sobre una placa semiflexible, como lo vemos aquí. Vean, este es un sustrato y aquí hay un depósito de carbón, por ejemplo, que queda depositado en este sustrato semielástico, de modo que cuando se somete a diferentes tensiones esta pequeña placa, cambia el valor óhmico de este filamento depositado. ¿Ok? Este conductor resistivo modifica su valor óhmico cuando es sometido a alguna deformación que lo estreche o alargue. Aquí vemos un ejemplo de una galga extensométrica. Bien, chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta o comentario? ¿Estoy siendo claro? En muchas de estas sensores y transductores, más adelante profundizando vamos a ahondar en ellos. Y bueno, tenemos otros tipos de transductores construidos a partir de las ideas anteriores. Por ejemplo, aquí en la imagen vemos un sensor de presión arterial y presión venosa. Por ejemplo, un transductor de presión no unido consta de varios filamentos resistivos depositados en una placa rígida móvil y un marco rígido estático. Cuando una fuerza deformante actúa sobre esta estructura, dos de los filamentos se estrechan y los otros dos se alargan. Vaya, esta configuración en específico de galgas extensométricas en este transductor de presión arterial y presión venosa están constituidos en puente de Winston. Esta configuración en puente resistivo se utiliza en los transductores de presión sanguínea invasivos. Vean, esta parte es el domo, se le llama así, el domo. Aquí están los bornes donde se inyecta un líquido llamado Ringer o líquido fisiológico. Ahorita lo vamos a ver más claro. Esta es una membrana. Permítanme cambio el color del lápiz. Un segundo. Ay, no se cambió. Un segundito. Permítanme. Esta es una pequeña lámina de acero inoxidable muy delgada, de modo que la presión que se ejerza aquí, ya sea en uno u otro sentido, esta lámina se va a deformar
y esta deformación se transmite a mi arreglo de galgas en puente resistivo. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a ver ampliamente. Por ejemplo, aquí tengo mi ringer, mi líquido fisiológico, y de aquí se llena a través de diferentes manguerillas. Aquí hay una válvula para purgar burbujas. Y aquí está el domo de mi transductor. Esta es la lámina. Y vean, aquí tengo el puente resistivo que es excitado, y nosotros colectamos también la señal que va a un instrumento que aquí nos va a indicar el valor de presión que tenga. Esta es la arteria. Permítanme, voy a conectar acá esto. Esta es una arteria. Y a través de un catéter se conecta al otro borne del domo, del transductor, de modo que la idea es que este catéter transmita la presión que hay en una arteria a través del ringer hasta acá, ¿verdad? Aquí la idea es de que esto no tenga burbujas, de ahí que tengamos esta válvula para hacer la purga de burbujas, y la presión que tenga la sangre en esta arteria o vena sea transmitida a través del líquido fisiológico hasta la membrana de mi transductor, donde va a desequilibrar mi puente de Winston, y nuestro instrumento nos va a indicar aquí la lectura correspondiente. Bien, este tipo de transductores para presión arterial y presión venosa suelen ser, solemos verlos cuando entramos al área de cuidados intensivos de un hospital. Probablemente ustedes hayan, alguien por algún motivo, visitado un área de cuidados intensivos de algún hospital, y ven que estos sensores están ahí al ladito del enfermo, y, y son chicos, en realidad son como estos. Vean, tiene rosca, de modo que se pone y se quita. Este es el domo. Y aquí están los bornes para los tubos para llenar de ringer todo esto. Hasta aquí va el catéter que va a la arteria, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí es muy probable que tengamos un proyecto para armar este instrumento con ayuda del transductor de presión arterial y venosa. Bien. También tenemos transductores de desplazamiento capacitivo. La capacitancia C entre dos placas iguales paralelas de sección transversal A
y separadas una distancia d, es este modelo matemático que probablemente ya hayan visto en sus clases de física. Permítanme, hay un comentario, déjenme lo leo. Sí, en el caso anterior del sensor del transductor de presión arterial, ahí la idea es ponerlo en una arteria en el mismo sentido del flujo. ¿Sí? No es de forzar una presión mayor al ponerlo en contraflujo. Y bueno, suelen ser flujos relativamente bajos, va a depender de la patología del paciente, pero la idea es solamente transmitir la presión que impera en esa arteria, ¿sí? O vena, ¿ok? Y bueno, espero que esté contestada esta pregunta. Entonces, regresando a nuestro caso de la capacitancia entre dos placas paralelas, de esta ecuación vemos que epsilon 0 es la constante dieléctrica en el vacío y epsilon r es la constante relativa al material aislante entre las placas, el dieléctrico. El método común de uso es conservar inmóvil una placa mientras la otra se mueve, variando la distancia de separación. Vean, aquí tengo dos placas. Vamos a decir que esta está fija y que esta la podemos desplazar. ¿De acuerdo? Entonces, la capacitancia va a variar y podemos darle muchos usos de monitoreo de algo, ¿verdad? Hace unos años un compañero de ustedes trabajó en unas plantillas ortopédicas, pero formó con ellas una capacitancia para monitorear los puntos de presión, los diferentes puntos de presión de la planta del pie. Y bueno, tuvo resultados interesantes, de modo que la plantilla eran varios condensadores y los monitoreaba de esta forma. Y bueno, estas se utilizan para medir, por ejemplo, respiración, movimientos del paciente y a veces como transductor de presión sanguínea. También tenemos los transductores de efecto piezoeléctrico. Estos son usados extensamente en cardiología para escuchar los sonidos cardíacos, fonocardiografía, presión sanguínea y en general para medir fuerzas y aceleraciones fisiológicas. Pueden emitir ondas acústicas ultrasónicas mayores a 20 kHz para medir flujo sanguíneo y visualizar estructuras de órganos internos. El principio piezoeléctrico consiste en que al deformar una malla de moléculas cristalinas asimétricas con una fuerza F, las cargas positivas y negativas se reorientan y se inducen densidades de carga superficial opuestas en las caras del cristal. Entonces, vean, aquí podemos considerar que este es una pieza de material piezoeléctrico, se le depositan electrodos en unas caras, como lo vemos aquí, y si nosotros le aplicamos una fuerza mecánica, por ejemplo aquí,
vamos a obtener una respuesta eléctrica acá. Y viceversa, si aplicamos una fuerza eléctrica, vemos una pequeña deformación del cristal. Estas recuperaciones del cristal son extremadamente precisas, de modo que se suele utilizar como referencias para los circuitos de reloj, ¿verdad? De modo que en un reloj le aplicamos un pulso eléctrico a una pequeña oblea de cristal piezoeléctrico y este se deforma. Cuando recobra su forma original, esta oblea nos regresa un cambio eléctrico que detecta el circuito y el circuito en respuesta le vuelve a mandar otro pulso eléctrico para que se deforme. Esta oblea se deforma y se recupera y regresa otra respuesta eléctrica, y así es como un juego de voleibol continuo, pero los intervalos de tiempo de recuperación, de deformaciones, recuperación, son extremadamente exactos y precisos. De ahí que se utilicen como referencias para construir relojes, y probablemente hayan visto que en muchos microcontroladores se utiliza un cristal como referencia para que genere su señal de reloj. Bien. Y bueno, las ecuaciones que ya han visto ustedes son estas, ¿verdad? La fuerza aplicada con una constante de proporcionalidad a la carga obtenida. ¿Ok? Porque sabemos que el voltaje es proporcional a la carga e inversamente proporcional a su capacitancia. Ok. Bien, hasta aquí terminamos este tema de sensores y transductores. Permítanme un segundo. ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? Bien, en la siguiente sesión vamos a continuar con otro tema. Este es permítanme un segundo para decirles qué tema es el que sigue. De flujo y presión sanguínea. ¿Ok? Entonces, en la siguiente sesión continuamos con flujo y presión sanguínea. Si no hay preguntas o comentarios, pues por hoy vamos a dejarle aquí. Les agradezco su atención y